Si este video llegó a ti, es señal de que esta historia merece ser escuchada. Así que aprovecha y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y, si puedes, suscríbete al canal para echarme una mano. Me despierto todos los días a las 4:30 de la mañana. No porque suene el despertador, no porque tenga un compromiso. Me despierto porque el cuerpo ya no sabe dormir bien. Me despierto porque el silencio pesa demasiado. Y cuando uno está acostado en la oscuridad, se sienta en el pecho como una piedra de molino. Me levanto despacio, las rodillas crujiendo, la espalda quejándose de los años de asadón, cerca y carreta. La casa cruje conmigo. Madera vieja conoce madera vieja. Nos entendemos sin necesidad de hablar. Tobías ya está despierto antes que yo. Siempre lo está. Duerme en un rincón de la sala, en una manta vieja que era de mi hija. Cuando piso el suelo frío de la cocina, levanta la cabeza, mueve la cola 2 veces, más por educación que por alegría, y viene hacia mí. Apoya el hocico en mi pierna. Se queda allí unos segundos. Es su manera de decir buenos días. Le paso la mano por la cabeza, le rasco detrás de la oreja, y él suelta ese suspiro largo de perro que sabe que el día será igual al anterior. La olla de peltre va al fogón de leña. Enciendo el fuego con ramitas secas, papel viejo y un cerillo que raspo 3 veces hasta que prende. El olor a humo sube despacio, se mezcla con el olor a tierra mojada que entra por la ventana. Llovió de madrugada. Poco, solo lo suficiente para dejar la tierra con cara de promesa que no se va a cumplir. Mientras el agua se calienta, miro por la ventana. La luz aún no ha llegado bien. El cielo tiene ese tono gris azulado que viene antes del sol. Se ve el contorno de los árboles a lo lejos, la cerca torcida que prometí arreglar hace 3 meses, el molino parado porque el viento aún no ha despertado. Todo parado, todo quieto, todo esperando. Tomo el café negro, sin azúcar, sentado en la misma silla de siempre. Tobías se acuesta a mis pies, suspira de nuevo. Así estamos unos 10 minutos, sin prisa, sin ruido, solo existiendo. Hay gente que no soporta el silencio. Hay gente que necesita la radio encendida, la televisión, una voz humana llenando el aire. Yo fui así, antes de todo, pero ahora el silencio es todo lo que tengo. Y uno se acostumbra, o finge que se acostumbra. Mi nombre es Romeo, Romeo Salazar de los Santos, 57 años, nacido y criado aquí mismo, en esta tierra colorada que ya vio a 3 generaciones de mi familia plantar, cosechar, rezar y morir. Mi padre compró este rancho cuando yo tenía 5 años. Eran 60 hectáreas de pasto, monte, promesa y esperanza. Él murió trabajando en ellas. Un infarto a los 62, caído en medio del potrero, con la mano aún sujetando el mango del azadón. Mi madre se fue 2 años después. Dicen que fue el corazón también, pero yo sé que fue de tristeza. Hay gente que muere de enfermedad, hay gente que muere de nostalgia. Me casé a los 23. María era hija de un ejidatario vecino. Tenía ojos oscuros, risa fácil y manos que hacían milagros con harina y fuego. Tuvimos una hija, Laura. Laura era pequeña, espabilada, llena de preguntas. Preguntaba sobre todo, sobre las estrellas, sobre los animales, sobre Dios, sobre por qué la tierra era colorada y el cielo azul. Yo inventaba respuestas. Ella creía en todas. Ellas murieron hace 8 años. Un accidente en la carretera, camión descontrolado, curva mal tomada, lluvia, mala suerte, falta de Dios. No lo sé. Solo sé que fui a buscarlas al hospital y volví a casa solo. Las enterré a las 2 el mismo día, en el panteón del pueblo, debajo de un árbol de jacarandá que florece morado cada primavera. Después de eso, el rancho se hizo demasiado grande, las paredes demasiado altas, el silencio demasiado ruidoso. Pensé en vender.
Pensé en irme. Pensé en acabar con todo de una vez. Pero no pude. Porque esta tierra tiene el sudor de mi padre, el olor de mi madre, la risa de mi hija resonando en el patio. Así que me quedé. Y la vida se volvió esto: despertar, trabajar, comer, dormir, repetir. Tobías apareció hace 3 años. Estaba arreglando la cerca cerca de la carretera cuando lo vi. Flaco, sucio, herido. Cojeaba de la pata trasera izquierda. Olfateó mi mano, me lamió los dedos, se echó en la sombra y no se movió más de allí. Yo no quería perro. No quería nada más que pudiera morir y dejarme solo de nuevo. Pero él se quedó, y yo lo dejé. Duerme a mi lado, come de mi plato. Camina conmigo por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando hablo solo. Y hablo porque a veces el silencio aprieta tanto que es necesario escuchar una voz humana, aunque sea la mía. Él levanta la oreja y me mira como si entendiera. A veces creo que sí entiende. La rutina aquí es simple. Me despierto, tomo café, voy al corral a ordeñar las 3 vacas que quedaron. Tobías va conmigo, olfateando todo, ladrando a la nada, persiguiendo lagartijas que desaparecen en las grietas del muro. El sol empieza a salir cuando termino. La luz llega despacio, anaranjada, cálida, proyectando sombras largas en el suelo colorado. El calor llega justo después. Este es el tipo de calor que se pega a la piel, que hace que la camisa se pegue a la espalda, que te deja la boca seca antes de las 9 de la mañana. Después de la leche, voy a ver el ganado. 10 cabezas. Antes eran 40, pero 10 es lo que puedo cuidar solo. Reviso si hay agua en el abrevadero. Reviso la cerca. Reviso si hay algún animal enfermo, si hay demasiadas garrapatas, si hay algún becerro cojeando. Tobías olfatea todo. No es perro guardián, no es perro de casa, pero sabe cuándo algo anda mal. Se detiene, levanta el hocico, gruñe suavemente. Y yo aprendí a confiar en él. Los perros sienten lo que uno no ve. Volvemos a casa a mediodía. Caliento la comida que hice ayer. Arroz, frijoles, un trozo de carne seca, a veces un huevo. Como despacio, mirando hacia afuera, escuchando el viento mover las hojas del árbol de mango en el patio. Tobías come su parte en el suelo, en el tazón viejo de aluminio que tiene su nombre escrito con marcador permanente. Lo escribí porque, no sé, porque merecía tener su nombre en algún lugar. Después de la comida siempre hay algo que hacer, una cerca que arreglar, un techo que remendar, maleza que quitar, leña que cortar. Siempre hay. Pero hay días en que solo me siento en el porche y miro, mirando la nada, mirando el tiempo pasar, mirando a Tobías dormir boca arriba, las 4 patas en el aire, soñando algún sueño de perro donde corre detrás de cosas que nunca atrapará. La soledad es algo extraño. Al principio duele. Es un dolor físico, un hueco en el pecho que no se cierra, una falta de aire que no se va. Extrañas escuchar tu nombre. Extrañas a alguien riendo en la cocina. Extrañas a alguien preguntando si estás bien. Después, el dolor se vuelve peso. Un peso que llevas todo el día, en la espalda, en los hombros, en la forma de andar. Te vuelves más lento, más callado, más introvertido. Y después de mucho tiempo, la soledad se vuelve compañía. Te acostumbras a ella, aprendes sus mañas, sabes cuándo va a apretar, sabes cuándo va a aflojar, y entonces dejas de luchar. Yo ya no lucho, yo acepto. Hay noches en que sueño con ellas, con María y con Laura. Sueño que todos estamos en la mesa, cenando, conversando, riendo. Sueño que Laura me está mostrando un dibujo que hizo en la escuela. Sueño que María está canturreando mientras lava los trastes, y cuando me despierto, tardo unos segundos en recordar. Y cuando recuerdo, el día empieza pesado, pero me levanto de todos modos, porque eso es lo que hace un hombre de campo. Se levanta, trabaja, sigue adelante,
El rancho está al final de un camino de tierra que atraviesa el municipio de punta a punta. De aquí al pueblo son 12 kilómetros de terracería, polvo colorado y curvas que la lluvia se come cada año. El pueblo se llama Santa Cruz del Silencio. Nombre extraño, lo sé, pero tiene sentido. Es un lugar pequeño, tranquilo, olvidado. Tiene una iglesia, 2 tienditas, un centro de salud que abre 3 veces por semana y un bar donde los hombres se juntan a beber mezcal y a echar mentiras. Voy una vez al mes. Compro lo básico: arroz, frijol, aceite, sal, café, jabón. Intercambio ideas con don Toño, el dueño de la tiendita, que siempre pregunta cómo estoy. Yo siempre respondo que estoy bien. Él siempre pone cara de no creerlo, pero nadie insiste. Aquí respetamos el silencio de los demás. Después del pueblo solo hay monte, mucho monte cerrado, pasto alto, árboles antiguos. También hay animales: capibara, armadillo, oso hormiguero, lobo mexicano. A veces se oye un jaguar de lejos, rugiendo en la madrugada, un sonido grave que corta el silencio y aprieta el pecho. Pero yo nunca he visto un jaguar. No de cerca, no hasta ese día. La tarde va muriendo despacio. Estoy sentado en el porche, fumando un cigarro de hoja que enrollé mal, mirando el sol bajar detrás del cerro. El cielo se pone naranja, luego rosa, luego morado. Es bonito. Siempre lo fue, pero hay días en que la belleza también duele. Tobías está acostado a mi lado, la cabeza apoyada en las patas, los ojos medio cerrados. El viento mueve las hojas, el molino rechina. Una tortolita canta a lo lejos, 2 notas repetidas, siempre las mismas. Suelto el humo despacio y pienso en nada, o pienso en todo. Es difícil saber la diferencia. Cuando oscurece del todo, entro. Enciendo la lámpara de petróleo porque la luz eléctrica aquí es débil, falla, se va sin avisar. Caliento agua para bañarme. Me lavo rápido, con jabón de barra que huele a sebo y sosa cáustica. Después me siento en el borde de la cama. Miro hacia el otro lado, hacia el lado que era de María. La almohada todavía está ahí. La sábana está limpia, estirada, como si alguien fuera a dormir allí hoy. Pero nadie lo hará, nunca más nadie lo hará. Me acuesto. Tobías se acuesta en el suelo a mi lado. La noche es completa ahora. El silencio también. Cierro los ojos y sé que mañana será igual, hasta que no lo fue. Esa mañana comenzó igual que todas las otras. Igual, pero diferente. Hay cosas que uno solo entiende después. Hay señales que pasan frente a los ojos y no las vemos. No porque seamos ciegos, sino porque aún no es el momento de ver. Me desperté a las 4:30, como siempre. Tobías ya estaba de pie, pero no vino hacia mí como de costumbre. Estaba parado en la puerta principal, mirando hacia afuera, completamente inmóvil. Las orejas levantadas, el cuerpo tenso, como si estuviera esperando algo. ¿Qué pasó, Tobías?, pregunté, la voz aún ronca por el sueño. Él no se giró, solo movió la cola una vez, despacio, sin quitar los ojos de la oscuridad de afuera. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Los perros tienen esas cosas. Huelen animales, oyen ruidos que nosotros no oímos, se quedan así, inmóviles, prestando atención a algo que solo tiene sentido para ellos. Fui a hacer el café, encendí el fuego. La leña crepitó, el humo subió, el olor a madera quemada llenó la cocina. Puse la olla de peltre al fuego y me quedé mirando el agua calentarse, pensando en nada, esperando que el día amaneciera. Pero Tobías seguía en la puerta, parado, mirando. Cuando el café estuvo listo, lo serví en la taza de peltre abollada que uso desde hace años. Soplé el vapor que subía y tomé el primer sorbo. Amargo, caliente, fuerte, como a mí me gusta. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido, lejos, muy lejos, pero lo suficientemente claro como para atravesar la madrugada y llegar hasta mí.
No era viento, no era un carro en la carretera, no era ganado, no era nada que yo conociera. Era un llamado, un sonido que parecía venir de dentro de la tierra, de dentro del monte, de dentro de algún lugar antiguo que yo no sabía que existía. Grave, largo, cargado de algo que no podía nombrar. No era una amenaza, no era una advertencia, era desesperación. Tobías gruñó suavemente, por primera vez en meses. Un gruñido que venía desde lo profundo de su pecho, un sonido que solo hacía cuando sentía un peligro real. Me levanté de la silla despacio, con la taza aún en la mano, y fui hasta la puerta. La oscuridad de afuera estaba empezando a ceder. El cielo tenía ese color gris sucio que precede al amanecer. Se veían los contornos de los árboles, de la cerca, del patio, pero no se veía nada que explicara el sonido. «¿Qué pasa, muchacho?», le pregunté a Tobías, pasándole la mano por el lomo. Él siguió gruñendo, mirando, fijo, hacia la dirección del monte, y entonces el sonido volvió a escucharse, más fuerte, más claro, más humano. No, no era humano, pero era una petición. Sé que parece una locura, sé que el sonido de un animal no tiene significado para nosotros, pero en ese momento, parado en la puerta de mi casa, con el frío de la madrugada aún pegado a la piel, tuve la certeza absoluta de una cosa. Alguien, o algo, estaba pidiendo ayuda. Esperé a que saliera el sol para salir. No porque tuviera miedo, sino porque un hombre de campo no sale en la oscuridad sin motivo. La noche es territorio de animales, de sombras, de cosas que no entendemos. La luz del día trae claridad, y yo necesitaba claridad. Tomé el café, comí un trozo de pan viejo con mantequilla, me puse la camisa a cuadros de manga larga, los pantalones de dril gastados, las botas de cuero que me acompañan desde hace 15 años. Me puse el sombrero de palma en la cabeza. Tobías no se movió de la puerta ni un segundo. Cuando finalmente la abrí, salió disparado. No corrió por miedo, corrió con propósito, como si supiera exactamente a dónde iba. «Oye, Tobías, espera», grité, pero él no se detuvo. Tuve que correr tras él. La luz del sol ya estaba alta, dorada, cortando los árboles y proyectando sombras largas en el suelo colorado. El rocío aún mojaba el pasto. Mis botas se hundían en la tierra húmeda. El olor a monte mojado, a tierra que despierta, a mañana que llega, llenaba el aire. Tobías seguía por la vereda que atraviesa el rancho de punta a punta, la misma vereda que mi padre abrió hace más de 50 años. Una vereda de tierra apisonada, rodeada de pasto alto, de árboles retorcidos, de piedras cubiertas de musgo. Yo lo seguí. La respiración ya estaba pesada. Ya no soy joven. El cuerpo se queja, pero yo seguí. Tobías se detenía de vez en cuando, olfateaba el aire, miraba hacia atrás como si comprobara si yo seguía viniendo, y luego seguía adelante. La vereda empezó a descender. El monte se hizo más cerrado. Los árboles se hicieron más altos, más viejos, más cercanos unos a otros. La luz del sol llegaba en pedazos, en rayos finos que atravesaban las hojas y dibujaban patrones en el suelo. El aire cambió. Se hizo más fresco, más húmedo, más pesado. Y entonces lo oí de nuevo. El sonido, más cerca ahora. Mucho más cerca, un llamado alto, agudo, desesperado. No era un rugido, no era una amenaza, era una súplica. Tobías se detuvo de repente, clavó las 4 patas en el suelo y empezó a gruñir. No era el gruñido de antes, era un gruñido diferente, más bajo, más tenso, más respetuoso, como si supiera que estaba en presencia de algo mayor. Me detuve a su lado. Y fue entonces cuando vi la vía del tren. Había olvidado que pasaba por aquí. Era una vía vieja, casi abandonada. Trenes de carga pasaban 1, 2 veces por semana, como máximo. Llevaban granos, ganado, madera,
Hacían temblar toda la tierra cuando pasaban, dejaban el olor a hierro y diésel en el aire, asustaban a los animales. Pero en ese momento, la vía estaba vacía, silenciosa. Solo los rieles brillando bajo la luz del sol, y en medio de ellos, mi corazón se detuvo. En medio de los rieles, acostada de lado, estaba un jaguar. No, espera, no era un jaguar adulto, era un cachorro, pequeño, tal vez de unos 3, 4 meses. El pelaje aún con aquellas manchas grandes y oscuras, el cuerpo flaco, las patas desproporcionadas, la cabeza demasiado grande para el cuerpo delgado. Estaba acostado en el centro de la vía, inmóvil y amarrado, las 4 patitas sujetas por cadenas gruesas del tipo que se usa para asegurar puertas, para cerrar bodegas, para sujetar cosas pesadas. Las cadenas estaban enrolladas en los rieles de hierro, sujetas con candados oxidados. El cachorro no se movía, solo temblaba. Temblaba tanto que podía verlo desde lejos. Y entonces lo entendí. Aquel sonido que había oído por la mañana no era del cachorro, era de la madre. Levanté los ojos despacio, el corazón martillando en el pecho, y miré hacia el borde del monte al otro lado de la vía. Y ella estaba allí, la jaguar, adulta, enorme. El pelaje dorado marcado con rosetas negras perfectas, los ojos ámbar fijos en mí, las orejas levantadas, el cuerpo tenso, listo para saltar. Pero no saltó, no avanzó. Ella miró, me miró a mí, luego miró al cachorro, luego me miró a mí de nuevo, y rugió. No fue un rugido de ataque, no fue una amenaza, fue una petición clara, directa, imposible de ignorar. Estaba pidiendo auxilio. Tobías gruñó más fuerte, dio 2 pasos hacia adelante, luego 2 hacia atrás. No sabía si avanzar o retroceder. Estaba tan confundido como yo. Mi garganta estaba seca, mis manos temblaban. Mi cuerpo entero gritaba que saliera de allí, que regresara, que no me metiera en problemas, pero no pude, porque cuando miré a los ojos de aquella jaguar, vi algo que conocía bien, desesperación. La misma desesperación que sentí 8 años atrás, cuando me dijeron que ya no había nada que hacer, cuando me dijeron que era demasiado tarde, cuando me dijeron que había llegado tarde. Y aquella mañana, parado al borde de la vía del tren, con el sol pegando en la espalda y el suelo vibrando bajo mis pies, lo supe. No podía dejar que aquello sucediera de nuevo. No podía dejar que alguien muriera delante de mí. Aunque fuera un animal, aunque fuera imposible. Fue entonces cuando lo oí. El silbato, lejos, pero claro, el tren. Miré a la derecha, en dirección de donde vino el sonido. En el horizonte, aún pequeño, aún distante, pero avanzando rápido, venía el tren. El humo oscuro subía de la locomotora. El ruido del motor comenzaba a crecer, el suelo ya empezaba a temblar ligeramente. Miré al cachorro. Levantó la cabeza, los ojos amarillos muy abiertos, el cuerpo temblando aún más. Miré a la jaguar, rugió de nuevo, más fuerte, más desesperado. Miré al tren, estaba viniendo, rápido, sin freno, sin piedad. Y entonces miré mis propias manos, manos viejas, manos callosas, manos que ya sujetaron azadón, reata, rienda, ataúd, manos que ya fallaron antes, pero que no iban a fallar de nuevo. Bajé el terraplén. Tobías ladró detrás de mí, un ladrido alto, agudo, casi humano. «¡Quédate ahí, Tobías!», grité, sin mirar hacia atrás. Él no se quedó, vino conmigo, porque eso es lo que hace, siempre lo ha hecho. Pisé los rieles. El metal estaba caliente, incluso temprano por la mañana. El olor a hierro y grasa llenaba el aire. El cachorro me vio acercarme e intentó moverse, pero las cadenas no lo dejaron. Maulló suavemente, un sonido débil, quebrado, de animal que ya se había rendido. La jaguar del otro lado rugió una vez más, pero no se movió. Se quedó donde estaba.
observando, confiando, confiando en mí. Me arrodillé al lado del cachorro. Las cadenas eran gruesas, pesadas, frías. Los candados estaban oxidados pero firmes. Quien había hecho aquello sabía lo que hacía. Quien había hecho aquello quería que el cachorro muriera. Tiré de la cadena con fuerza. Nada. Intenté forzar el candado. Nada. El silbato del tren sonó de nuevo. Más cerca, mucho más cerca. Miré hacia el horizonte. El tren era visible ahora. Grande, negro, avanzando. El suelo temblaba más fuerte. Los rieles vibraban. El ruido del motor se tragaba todos los demás sonidos. «¡Mierda!», susurré. Tobías corrió hasta el borde de la vía. Empezó a ladrarle al tren, como si creyera que su ladrido iba a detener la máquina, como si su desesperación fuera a ser escuchada. Pero no iba a hacerlo. Nada iba a hacerlo. Necesitaba que esas cadenas se fueran. Ahora, miré a mi alrededor, piedras, ramitas, tierra, nada que sirviera, y entonces lo vi. Una piedra grande, del tamaño de un ladrillo, medio enterrada en la tierra al lado de la vía. La arranqué con ambas manos. Pesada, áspera, perfecta. Volví corriendo hacia el cachorro, metí la piedra debajo de la cadena usándola como palanca, y empecé a forzar con todas mis fuerzas. La cadena rechinó. El metal gimió, pero no cedió. El tren estaba cerca ahora. El humo cubría el cielo. El silbato rasgaba el aire. El suelo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. «¡Sal! ¡Sal, cabrón!», grité, forzando la piedra con tanta fuerza que sentí algo tronar en mi espalda. Tobías ladraba sin parar. La jaguar rugía sin parar. El tren avanzaba sin parar. Y entonces, ¡crack!, la cadena cedió. No se rompió, pero se aflojó lo suficiente. Jugué al cachorro por los hombros. Era más pesado de lo que parecía. El cuerpo blando, caliente, tembloroso. Lo arrastré fuera de la vía con todas mis fuerzas. Caí de espaldas en la tierra, el cachorro encima de mí, Tobías ladrando a mi lado, y el tren pasó. Pasó rugiendo, bufando, sacudiendo el mundo entero. El humo nos tragó, el ruido nos ensordeció, el viento nos lanzó hacia atrás. Y entonces, silencio. El tren había pasado. Yo estaba acostado en el suelo, jadeando, sudado, temblando, con el cachorro encima del pecho. Estaba vivo, respirando, mirándome con aquellos ojos amarillos enormes, confundidos, asustados. Tobías olfateó al cachorro, me lamió la cara, corrió en círculos sin saber qué hacer con tanta adrenalina. Me senté despacio. Todo el cuerpo me dolía, las manos me ardían, el corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salírseme por la boca. Fue entonces cuando oí el sonido de pasos, pasos pesados, silenciosos, decididos. Levanté la cabeza, y ella estaba allí, la jaguar, a menos de 3 metros de mí, parada, mirando. Debería haber sentido miedo, debería haber corrido, debería haber hecho algo, pero no lo hice, porque en ese momento, mirando a los ojos de aquel animal salvaje, no vi amenaza, vi gratitud. La jaguar dio un paso más, despacio, cautelosa. Tobías gruñía suavemente, pero no avanzó. Él también sabía que aquello era diferente. La jaguar llegó hasta el cachorro. Lo tomó por la nuca con la boca, con una delicadeza que jamás imaginé que un animal de esos pudiera tener. Y entonces me miró a mí, a los ojos, directo. No fue una mirada de animal, fue una mirada de madre, de alguien que acaba de ver a su hijo salvado, de alguien que iba a recordar aquello. Se giró y empezó a caminar de vuelta hacia el monte, el cachorro colgando de su boca, las patas silenciosas sobre la tierra. Antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo, giró la cabeza, me miró una última vez, y entonces desapareció. Me quedé allí,
sentado en el suelo, al lado de los rieles, con Tobías acostado a mi lado, los dos intentando entender lo que acababa de pasar. Mi camisa estaba empapada de sudor, mis manos temblaban, mis piernas apenas podían moverse, pero yo estaba vivo. El cachorro estaba vivo. Y aquella mañana, por primera vez en 8 años, sentí algo que pensé que nunca más volvería a sentir. Sentí que había hecho algo que importaba. Volví a casa despacio. El sol ya estaba alto. El calor empezaba a apretar. El polvo colorado subía con cada paso. Tobías iba delante, cansado, la lengua fuera, pero con esa actitud de perro satisfecho, de misión cumplida. Yo iba detrás pensando en quién había hecho aquello, pensando en el porqué, pensando en cómo alguien podía ser capaz de amarrar un cachorro de jaguar en los rieles del tren para morir de esa manera, y pensando en la jaguar, en aquella mirada, en aquel agradecimiento, en aquella conexión. Cuando llegué a casa, me lavé las manos, tomé agua, me senté en el porche. Tobías se acostó a mis pies, suspiró hondo y durmió. Me quedé mirando el horizonte, la mente lejos, el corazón aún acelerado. Pensé que todo había terminado. Pensé que aquello se quedaría solo como una historia extraña, una mañana loca, algo que recordaría de vez en cuando y me preguntaría si había sido real. Pero me equivoqué, porque al amanecer del día siguiente, ella regresó. Me desperté con Tobías gruñendo. No era el gruñido de peligro, era el gruñido de confusión. Me levanté de la cama, aún medio adormilado, y fui hasta la ventana. La luz del día apenas había llegado. El cielo estaba gris claro, el sol aún escondido detrás del cerro, y allí en el patio, parada frente a la casa, estaba ella, la jaguar, mirando hacia la puerta, esperando. Y a su lado, acostado en el suelo, inmóvil, tembloroso, estaba el cachorro. Se me heló la sangre. El cachorro no estaba bien. Respiraba demasiado rápido. El cuerpo temblaba. El pelaje estaba erizado. La jaguar miró hacia la ventana, me miró a mí, y en aquella mirada lo leí todo. Eres su única oportunidad. Me quedé parado en la ventana por demasiado tiempo, solo mirando. La jaguar me miraba de vuelta, inmóvil, paciente, como si supiera que yo necesitaba tiempo para procesar lo que estaba viendo. El cachorro acostado en el suelo movía la cabeza de vez en cuando, débil, intentando levantarse y no pudiendo. Su respiración era rápida, corta, desesperada, incluso de lejos se podía ver que estaba mal. Tobías gruñía suavemente a mi lado, pero no era agresividad, era miedo, era confusión. Él no entendía qué hacía una jaguar allí, frente a la casa, en plena luz del día, esperando. Yo tampoco entendía, pero sabía una cosa: si no hacía nada, aquel cachorro iba a morir, y su madre lo sabía también. Me puse el pantalón despacio con las manos aún temblando. Me calcé las botas. Tomé la camisa del respaldo de la silla y me la puse sin mirar. Mi cuerpo se movía en automático, pero mi cabeza estaba acelerada, intentando entender, intentando planear, intentando no entrar en pánico. «Quédate aquí, Tobías», dije, la voz firme, pero él no obedeció. Nunca obedecía cuando creía que yo estaba en peligro. Fui hasta la puerta principal, puse la mano en la manija, respiré hondo y abrí. La jaguar no se movió, solo me miró. Aquellos ojos ámbar, inmensos, penetrantes, llenos de algo que no conseguía nombrar. No era miedo, no era rabia, era urgencia. Bajé los 3 escalones del porche despacio, cada paso medido, cada movimiento controlado. Tobías vino detrás de mí, pegado a mis piernas, gruñendo suavemente. El cachorro levantó la cabeza cuando me vio. Sus ojos estaban nublados, la boca entreabierta, la lengua fuera. Intentó maullar, pero el sonido que salió fue débil, casi inaudible. Fiebre. Yo conocía la fiebre. Ya la había visto en becerros, en perros, en gente.
El cuerpo demasiado caliente, el temblor descontrolado, la respiración equivocada. El cachorro tenía fiebre alta. La jaguar dio un paso hacia atrás cuando me acerqué, pero no huyó. Se quedó allí, observando, dejando que me acercara. Me arrodillé al lado del cachorro. De cerca, era aún más pequeño de lo que imaginaba. Demasiado flaco, las costillas marcadas en el pelaje. Las patas aún tenían marcas rojas de las cadenas, la piel lastimada, hinchada, infección. Las cadenas le habían cortado la piel. La suciedad había entrado, y ahora su cuerpo estaba luchando contra algo que no podía vencer solo. Extendí la mano despacio. La jaguar gruñó suavemente. Una advertencia. Me detuve. La miré a ella. «Solo quiero ayudar», dije, la voz tranquila incluso con el corazón disparado. Ella me encaró por largos segundos, y entonces se relajó. No sé cómo explicar. Pero fue como si ella hubiera entendido. Toqué al cachorro. El pelaje estaba demasiado caliente, húmedo de sudor. Tembló bajo mi mano, pero no intentó morder, no intentó huir. Estaba demasiado débil para reaccionar. Miré a la jaguar de nuevo. «Necesito llevarlo adentro», dije sabiendo que ella no entendía las palabras, pero tal vez entendiera el tono. «Necesito limpiar las heridas, darle medicina, agua, comida». La jaguar se quedó inmóvil. Yo esperé, y entonces lentamente se giró y empezó a caminar en dirección al monte. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo. Giró la cabeza, miró hacia atrás, miró al cachorro, me miró a mí y se fue. Dejó a su hijo conmigo. Cargué al cachorro en brazos hasta la casa. Era más pesado de lo que parecía, el cuerpo blando, caliente, tembloroso. Tobías vino conmigo, olfateando al cachorro, gruñendo suavemente, sin saber si aquello era amigo o enemigo. Entré en la casa y acosté al cachorro en el suelo de la cocina, encima de una manta vieja. Gimió suavemente, giró la cabeza hacia un lado, cerró los ojos. Fui hasta el armario donde guardo las medicinas. Medicina para ganado, para perros, para gallinas. Medicina para la fiebre, para parásitos, para garrapatas. Tomé la pomada antibiótica, el suero casero que yo mismo hago con sal y azúcar y una jeringa vieja sin aguja. Volví al cachorro. Limpié las heridas de las patas con agua tibia y jabón neutro. Gimió. Intentó retirar la pata, pero no tenía fuerza. Las marcas eran profundas, rojas, llenas de pus. Puse la pomada con cuidado cubriendo cada herida. Después preparé el suero. Mezclé agua filtrada, una pizca de sal, una cucharada de azúcar. Mezclé hasta disolver. Llené la jeringa. «Calma, pequeño», susurré, sosteniendo su cabeza con una mano y poniendo la punta de la jeringa en su boca con la otra. Apreté despacio. El líquido entró. Tragó con dificultad, tosió, pero tragó. Repetí el proceso 3 veces hasta que hubo tomado un poco de líquido. Tobías se quedó todo el tiempo al lado, observando, olfateando, sin entender lo que estaba pasando. Cuando terminé, cubrí al cachorro con otra manta y me senté en el suelo a su lado. Respiraba mejor ahora. Aún rápido, pero mejor. Miré por la ventana. El sol ya había salido completamente. La luz dorada entraba por la rendija de la cortina vieja y dibujaba rayas en el suelo de cemento. Debería haber sentido miedo. Debería haber estado pensando en la locura que era tener un cachorro de jaguar dentro de casa. Pero no estaba pensando en eso. Estaba pensando en su madre, en aquella mirada, en aquella confianza. Ella había dejado a su hijo conmigo, y yo no podía decepcionarla. El día pasó despacio. Cuidé del cachorro cada 2 horas. Limpiaba las heridas, daba suero. Le mojaba la boca con agua fresca. Checaba la temperatura. Tobías no se apartó. Se acostó al lado del cachorro, la cabeza apoyada en las patas, vigilando, como si fuera responsable también. Por la tarde, el cachorro finalmente abrió los ojos.
Me miró a mí, después a Tobías, después al techo, y maulló. Un maullido suave, débil, pero un maullido. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Bienvenido de vuelta, pequeño, dije. Tobías movió la cola. Fue de noche cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Yo estaba en el porche, fumando el último cigarro del día, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo. El cachorro estaba durmiendo adentro, la respiración más tranquila, el cuerpo más relajado. Tobías estaba conmigo, acostado a mi lado, como siempre, y entonces levantó la cabeza, las orejas en alto, el cuerpo tenso, los ojos fijos en la oscuridad más allá del patio. Yo miré también, pero no vi nada. «¿Noté qué pasó?», pregunté. Él gruñó. No era el gruñido de curiosidad, era el gruñido de alerta. Me levanté de la silla, tiré el cigarro al suelo, lo pisé. El corazón ya estaba acelerando. «¿Hay alguien ahí?», grité a la oscuridad. Ninguna respuesta, solo el viento moviendo las hojas. Solo el sonido distante de los grillos, solo el silencio pesado de la noche en el campo. Pero Tobías no se relajó. Continuó gruñendo, mirando fijo hacia la dirección de la cerca, cerca del portón que da a la carretera. Entré en la casa, agarré la linterna vieja de pilas que está encima del refrigerador, volví al porche y la encendí. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando el patio, la cerca, el molino parado. Nada, nadie. Pero entonces lo vi. Huellas. En el suelo de tierra, justo frente al portón, había huellas. Huellas de bota, frescas. Alguien había estado allí, recientemente. No dormí aquella noche. Me quedé sentado en la sala, con la escopeta vieja de mi padre en el regazo. No tenía balas, pero quien mirara de lejos no lo sabría. Tobías se quedó en la puerta vigilando. El cachorro dormía en la manta, ajeno a todo. Mi cabeza no paraba. ¿Quién había amarrado al cachorro en los rieles? ¿Quién había venido hasta aquí durante la noche? ¿Qué quería esa gente? ¿Y por qué sentía que esto estaba lejos de terminar? Al día siguiente decidí ir al pueblo. El cachorro estaba mejor. La fiebre había bajado. Podía levantar la cabeza, lamer el agua que le ponía cerca. Incluso comió un pedazo de carne molida que cociné. Dejé a Tobías cuidándolo. «No dejes que nadie entre. ¿Oíste?», dije, rascándole la cabeza al perro. Ladró una vez, como si hubiera entendido. El camino al pueblo era largo, polvoriento, lleno de baches que la lluvia abría y nadie arreglaba. Fui en la camioneta vieja, la misma que mi padre compró en los años 80 y que yo mantengo viva con improvisaciones y terquedad. Llegué al pueblo alrededor de las 10 de la mañana. Santa Cruz del Silencio estaba como siempre, quieta, parada, olvidada. Las calles de tierra, las casas de ladrillo visto, la iglesia con la pintura descascarándose, el bar de Don C con las sillas de plástico en la banqueta. Paré en la tiendita de Don Toño. Él estaba detrás del mostrador, como siempre, escuchando radio, moviendo algo que yo no podía ver. «¿Y qué, Romeo?», saludó cuando me vio entrar. «¿Cuánto tiempo, mi viejo?». «¿Y qué, Toño?», respondí quitándome el sombrero. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó, dejando lo que estaba haciendo y acercándose al mostrador. «Vine a comprar algunas cosas», dije. «Pero también quería saber una cosa». Él frunció el ceño. «Dime, ¿has oído hablar de alguien cazando jaguares por aquí?». Su rostro cambió. Se puso serio, cerrado. «¿Por qué la pregunta?». Yo dudé. No sabía cuánto contar. No sabía en quién confiar. «Encontré unas huellas cerca de mi casa», dije, «y vi unas cosas extrañas. Quería saber si hay alguien rondando la región». Don Toño se cruzó de brazos, miró al suelo, luego a mí. «Hay unos tipos nuevos rondando por aquí», dijo, la voz baja. «Gente de fuera, no son de aquí. Llegaron hace unas 2 semanas». «¿Qué tipo de gente?». «De esos que no valen la pena», respondió.
Se quedan en el bar del C. Beben mucho, hablan alto, hablan de casa, de animales, de dinero. Mi estómago se apretó. ¿Dinero? Él asintió. Hay gente pagando por piel de jaguar, Romeo. Pagando mucho. Dicen que viene gente de Ciudad de México, de Guadalajara, comprando para vender afuera, para gringos, mercado negro. Cerré los ojos, respiré hondo. ¿Y la policía? Don Toño soltó una risa amarga. ¿Qué policía, Romeo? El comandante vive a 50 kilómetros de aquí. Solo viene una vez al mes. Y cuando viene, no hace nada. Me quedé en silencio. ¿Viste algún jaguar?, preguntó él, la voz cuidadosa. Yo lo miré, pensé en contarle, pensé en pedir ayuda, pero algo me dijo que no lo hiciera. Aún no. No, mentí. Solo me preocuparon las huellas. Él me miró por un tiempo largo, como si supiera que yo estaba escondiendo algo, pero no insistió. Ten cuidado, Romeo, dijo. Esa gente no juega. Si andan tras un jaguar y tú te atraviesas en su camino, puede haber problemas. Tendré cuidado, dije. Compré lo que necesitaba: arroz, frijol, café, más pomada antibiótica, más gasas. Pagué, agradecí y salí. En el camino de regreso, mi cabeza no dejaba de trabajar. Cazadores de jaguares, mercado negro, dinero. El cachorro amarrado en los rieles no había sido un accidente, no había sido crueldad gratuita, había sido carnada. Alguien quería a la madre, alguien sabía que un jaguar adulto valía mucho dinero. Y alguien tuvo la idea de usar al cachorro como señuelo. Amarrarlo en los rieles, esperar a que la madre apareciera desesperada y entonces disparar. Me hirvió la sangre. Pero entonces pensé en otra cosa. Si ellos habían amarrado al cachorro allí, debieron haber regresado. Debieron haber visto que el cachorro había desaparecido. Debieron haber visto mis huellas y debían saber que alguien había interferido. Cuando llegué a casa ya era tarde. El sol estaba bajo en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. El calor del día empezaba a ceder, dando lugar a esa brisa ligera que llega al atardecer y trae el olor a tierra seca y monte. Tobías me recibió en la puerta, ladrando, moviendo la cola. ¿Dónde está el pequeño?, pregunté. Corrió adentro. Yo lo seguí. El cachorro estaba despierto, sentado en la manta, mirando hacia la puerta. Cuando me vio, maulló. Un maullido más fuerte, más alerta. Estaba mejorando. Me arrodillé a su lado. Le pasé la mano por la cabeza. Sentí la temperatura. Aún caliente, pero no tanto como antes. Eres fuerte, pequeño, dije. Más fuerte de lo que pareces. Él apoyó la cabeza en mi mano. Y por primera vez desde que todo aquello comenzó, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Responsabilidad. No era solo sobre salvar al cachorro, era sobre protegerlo, sobre mantenerlo vivo, sobre no dejar que esos hombres lo atraparan, o a su madre. Aquella noche tomé una decisión. No iba a entregar al cachorro, no iba a dejar que lo encontraran, y no iba a dejar que esos cazadores se acercaran a mi casa. Cerré todas las puertas, cerré todas las ventanas, apagué todas las luces, me quedé sentado en la oscuridad, con la escopeta en el regazo, Tobías a mi lado, el cachorro durmiendo en la manta, y esperé. Fue alrededor de la medianoche cuando oí pasos, fuera de la casa, en el patio. Tobías levantó la cabeza, gruñendo suavemente. Yo me levanté también, despacio, sujetando la escopeta, el corazón martillando. Los pasos eran cuidadosos, lentos, silenciosos, más de una persona. Fui hasta la ventana de la sala, me escondí detrás de la cortina, espié. 2 hombres, iluminados por la luna llena, caminaban por el patio, mirando al suelo, buscando algo, huellas, rastros. Uno de ellos señaló hacia la casa. Dijo algo que yo no pude oír. El otro asintió. Empezaron a acercarse. Mi dedo apretó el gatillo de la escopeta. Vacía.
Inútil. Pero ellos no lo sabían. Abrí la puerta de repente, encendí la linterna y apunté directo a sus rostros. «¡Salgan de mi propiedad!», grité, la voz firme, fría. Los dos se detuvieron. Levantaron las manos, protegiéndose los ojos de la luz. «Calma, viejo», dijo uno de ellos, la voz arrastrada, llena de desdén. «Solo estamos buscando una cosa». «Aquí no hay nada que sea de ustedes», respondí. «Sí, que lo hay», dijo el otro, dando un paso adelante. «Hay un cachorro de jaguar. Sabemos que usted lo agarró. Se me heló la sangre, pero no lo dejé traslucir. No sé de qué están hablando». El primer hombre rió. Una risa baja, amenazadora. «No mienta, viejo. Vimos sus huellas. Sabemos que fue usted quien quitó al animal de los rieles». «¿Y si lo fui?», pregunté, avanzando un paso, la escopeta apuntada. «¿Qué van a hacer?». Los dos se miraron. «Mire», dijo el segundo, intentando sonar razonable. «No queremos problemas. Solo queremos al cachorro. Entréguelo y nos vamos». «¡No!». La palabra salió firme, sin vacilación. El primer hombre dio un paso adelante. «Usted no entiende la situación, viejo. Ese animal vale dinero, mucho dinero, y su madre vale aún más. No nos iremos sin ellos». «Entonces tendrán que matarme antes», dije, y no era una amenaza, era una promesa. Los dos se quedaron en silencio por un momento, y entonces lentamente retrocedieron. «Se va a arrepentir de esto», dijo el primero, la voz baja, peligrosa. «Volveremos», dijo el segundo, y desaparecieron en la oscuridad. Me quedé parado en la puerta hasta no oír más sus pasos, hasta que el silencio regresó, hasta que mi corazón se desaceleró. Entré en la casa, cerré la puerta con llave, recargué la escopeta en la pared y me senté en el suelo, temblando. Tobías vino hacia mí, me lamió la cara. El cachorro seguía durmiendo, ajeno al peligro. Lo miré, pequeño, frágil, inocente, y supe que había tomado la decisión correcta, aunque costara todo. A la mañana siguiente, cuando el sol salió, oí un sonido allá afuera, un sonido que ya conocía. Abrí la puerta despacio, y allí estaba ella, la jaguar, parada al borde del monte, mirando hacia la casa, mirándome a mí, como si supiera lo que había pasado, como si estuviera agradeciendo o avisando. No lo sabía, pero una cosa sabía con certeza. A partir de ese momento, la vida había cambiado, y no había vuelta atrás. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. No me apartaba de la casa, no dormía bien, no me relajaba ni un segundo. Cada ruido era una amenaza, cada sombra era un enemigo. Cada silencio era la calma antes de la tormenta. El cachorro estaba mejorando rápido, la fiebre había pasado. Las heridas de las patas empezaban a cicatrizar. Ya podía andar, aún medio tambaleante, aún débil, pero andaba. Comía la carne que yo cocinaba, bebía agua solo, incluso jugaba con Tobías. O lo intentaba, porque Tobías aún no sabía si tratar a ese animal como amigo o como intruso. Pero yo sabía que el tiempo se estaba acabando. Los cazadores iban a volver. Era solo cuestión de cuándo. Y yo necesitaba estar listo. La mañana del 4.º día me desperté con un peso en el pecho. No era dolor, era un presentimiento, ese tipo de sensación que uno no puede explicar, pero que sabe que es verdad. Ese tipo de certeza que viene de algún lugar antiguo, algún instinto que nuestros abuelos tenían y que nosotros olvidamos escuchar. Hoy iba a pasar algo. Me levanté antes de que amaneciera. Me vestí, me calcé las botas, me puse el sombrero. Tobías ya estaba despierto, mirando hacia la puerta, el cuerpo tenso. Él también lo sentía. El cachorro estaba durmiendo en la manta, acurrucado, su barriga subiendo y bajando al ritmo tranquilo de quien no sabe que el peligro está cerca. Fui a la cocina, hice el café, pero no pude tomarlo. La garganta estaba cerrada, el estómago revuelto. Salí al porche. El cielo estaba extraño, gris, pesado,
cargado. El tipo de cielo que viene antes de la tormenta, cuando el aire se queda quieto, caliente, sofocante, y uno sabe que el mundo está conteniendo la respiración. No había viento, no había pájaros cantando, no había nada, solo silencio. Y entonces oí el sonido de un motor, lejos aún pero acercándose, camionetas, más de una. Mi corazón se disparó, corrí dentro de la casa. «¡Tobías, ven aquí!», grité. Él vino corriendo. Cerré la puerta principal con llave, cerré las ventanas, corrí a la puerta trasera y la cerré también. El cachorro se despertó con el ruido, levantó la cabeza, maulló suavemente. «Quédate quieto, pequeño», susurré, aunque sabía que no entendía. El sonido de los motores se hizo más fuerte, más cerca. Fui a la ventana de la sala, me escondí detrás de la cortina. Espié. 2 camionetas entraron en el patio, levantando polvo colorado. Pararon frente a la casa. 4 hombres bajaron. Reconocí a 2 de ellos, los mismos que habían venido de noche. Los otros 2 eran nuevos, más grandes, más pesados. Uno de ellos llevaba una escopeta de verdad. El otro tenía un machete sujeto al cinto. Se me heló la sangre. No habían venido a conversar. El que parecía ser el líder, un hombre alto, de barba cerrada, gorra sucia, ojos pequeños y fríos, dio 2 pasos adelante y gritó: «Romeo, sabemos que estás ahí adentro. Sal y vamos a hablar». Yo no respondí. Tobías gruñía suavemente a mi lado, el pelo del cuello erizado, los dientes a la vista. «¡Romeo!», gritó de nuevo. «No compliques las cosas, viejo. Solo queremos al cachorro. Entrégalo y nos vamos». Continué en silencio. El hombre de la escopeta escupió al suelo, miró al líder. «No lo va a entregar, jefe». «Lo sé», respondió el líder, la voz baja, pero lo oí. Hizo una señal. Los 4 se dispersaron. 2 fueron hacia un lado de la casa. 1 fue hacia atrás. El líder se quedó al frente. Estaban rodeando la casa. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir por la boca. Corrí hasta el cuarto, agarré la escopeta vieja, aún sin balas, aún inútil, pero era todo lo que tenía. Volví a la sala. Tobías no paraba de gruñir. El cachorro se había escondido debajo de la mesa de la cocina, los ojos muy abiertos, el cuerpo temblando. «¡Romeo!», gritó el líder de nuevo, ahora más cerca de la puerta. «Última oportunidad. Abre esa puerta o la vamos a derribar». Respiré hondo. Sujeté la escopeta con ambas manos y grité de vuelta: «¡No se lo van a llevar! ¡Pueden irse!». Silencio. Y entonces el líder rió, una risa baja, cruel. «Está bien, viejo. Usted eligió». Hizo otra señal, y el hombre con la escopeta disparó. El tiro estalló en el aire como un trueno. La ventana de la sala explotó en pedazos de vidrio. Me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza, el corazón casi parándose. Tobías ladró alto, desesperado, corriendo en círculos. El cachorro maulló, aterrorizado. «Esa fue solo para avisar, Romeo», gritó el líder. «La próxima va a la puerta, y si tenemos que entrar, va a ser peor para usted». Yo estaba acostado en el suelo, temblando, sudando, intentando pensar, intentando encontrar una salida. Pero no había salida. Éramos 4 hombres armados contra un viejo con una escopeta vacía. Iba a perder. Y cuando perdiera, se llevarían al cachorro, lo matarían, o lo venderían, o lo usarían de carnada de nuevo para atrapar a la madre. Y entonces pensé en María, en Laura. Pensé en cómo no había podido salvarlas. Pensé en cómo había llegado tarde. Pensé en cómo había fallado. Y algo dentro de mí se rompió. No, no de nuevo, nunca más. Me levanté del suelo. Tobías me miró confundido. Fui hasta la puerta principal. La destrabé. Puse la mano en la manija. «Romeo, no». Casi oí la voz de María diciendo eso, como ella siempre decía cuando yo iba a hacer alguna tontería.
pero no me detuve. Abrí la puerta y salí. La luz del día me cegó por un segundo. Cuando mi vista se ajustó, vi a los 4 hombres mirándome, sorprendidos, esperando. Bajé los escalones del porche despacio, la escopeta colgada del hombro, las manos vacías, abiertas. Salí, dije, la voz firme. Ahora ustedes se van. El líder sonrió, una sonrisa torcida, sucia. Así no funciona, viejo. Aquí no hay cachorro. Mentí. Murió ayer. La infección era demasiado grave. No hubo manera. El líder inclinó la cabeza, estudiando mi rostro. Usted está mintiendo. ¡No! Sí, que sí. Dio un paso adelante. ¿Y sabe cómo lo sé? Porque anoche vimos a la jaguar, a la madre. Andaba rondando tu casa. Si el cachorro hubiera muerto, ella no estaría aquí. Mi estómago se apretó. Él continuó. Está cerca, viejo. Lo sabemos. Y el cachorro también. Y no nos iremos sin los dos. No van a agarrar nada. Dije, y mi voz temblaba, pero no de miedo, de rabia. El hombre de la escopeta rió. ¿Y quién te lo va a impedir? ¿Tú? Yo. La voz no vino de mí. Vino de detrás de mí. Todos nosotros nos volteamos, y allí, parado al borde del monte, a unos 50 metros de la casa, estaba el comandante Torres, un hombre viejo, de pelo canoso, bigote fino, uniforme arrugado, pero con un arma en la cintura y una postura que decía que no estaba bromeando. Y a su lado estaba don Toño y 3 hombres más del pueblo, todos armados. El líder de los cazadores se tensó, los otros 3 también. ¿Qué hacen ustedes aquí?, preguntó el líder, intentando sonar tranquilo, pero la voz le falló. El comandante dio un paso adelante. Podría preguntar lo mismo. ¿Qué hacen ustedes en la propiedad de Romeo? Disparando, amenazando. No estamos haciendo nada malo, respondió el líder. Solo andamos tras un animal que se escapó. ¿Qué animal? Un cachorro de jaguar. ¿Y por qué creen que está aquí? El líder vaciló. Porque lo vimos. ¿Lo vieron dónde? Silencio. El comandante sonrió. Una sonrisa fina, peligrosa. Ustedes armaron una trampa, ¿no fue así? Amarraron al cachorro en los rieles del tren, esperaron a que la madre apareciera, iban a matarla, vender la piel, vender al cachorro también si sobrevivía. El líder no respondió. Eso es un delito federal, continuó el comandante. Caza de animal en extinción, maltrato, intento de homicidio si consideramos que dispararon a la casa de un ciudadano. Nosotros no le disparamos a él, se defendió el hombre de la escopeta. Fue solo una advertencia. No me interesa. El comandante puso la mano en el revólver en su cintura. Tienen 2 opciones. O se van ahora de la propiedad de Romeo y del pueblo y no vuelven nunca más. O los arresto a todos y los mando a la capital. Y les garantizo que allá se quedarán un buen tiempo. Los 4 hombres se miraron. El líder apretó los dientes, el rostro rojo de rabia. Pero él sabía que había perdido. «Vámonos», dijo escupiendo las palabras. Los 4 regresaron a las camionetas. Entraron, encendieron los motores. Antes de irse, el líder me miró por la ventana. «Esto no ha terminado, viejo», dijo, la voz baja, fría, y se fueron. Me quedé parado en medio del patio, temblando, sudado, exhausto. El comandante vino hacia mí y puso la mano en mi hombro. «¿Está bien, Romeo?» Yo asentí sin poder hablar. Don Toño vino también. «Yo le avisé, Romeo», dijo. «Después de que usted se fue de la tiendita aquel día, me quedé pensando. Me preocupé. Hablé con Torres. Vinimos a echar un vistazo, y justo a tiempo, por lo visto». «Gracias», conseguí decir, la voz ronca. «Muchas gracias». El comandante miró hacia la casa. «¿El cachorro está ahí adentro?» Yo dudé, pero entonces asentí. «Sí, pero está bien. Se está recuperando». El comandante asintió. «Necesito verlo, solo para constar en el informe».
Respiré hondo y acepté. Entramos en la casa. Tobías vino corriendo, ladrando, hasta ver que eran amigos. El cachorro seguía debajo de la mesa, temblando. El comandante se arrodilló, lo miró. «Pobrecito», murmuró. «Mira el tamaño de las marcas en las patas. ¡Qué hijos de la chingada!». Él se quedó allí por un tiempo, solo observando. Después se levantó. «Romeo, voy a registrar esto como rescate de animal silvestre en situación de riesgo. Técnicamente debería llevar al cachorro a un centro de rehabilitación, pero el más cercano queda a 300 kilómetros de aquí. Y por su estado no aguantaría el viaje. Yo no respondí, solo esperé. Entonces voy a hacer lo siguiente», continuó. «Usted lo cuida hasta que esté lo suficientemente fuerte. Cuando lo esté, vemos qué hacemos. ¿De acuerdo?». Yo asentí. «De acuerdo». Él apretó mi mano. «Y si esos tipos regresan, usted me llama, o llama a alguien del pueblo. No está solo en esto. ¿Entendido?». «Entendido». Él salió. Don Toño y los otros también. Me quedé solo yo, Tobías y el cachorro. Me senté en el suelo, me recargué en la pared, cerré los ojos, todo el cuerpo me dolía, el corazón aún latía rápido, la adrenalina aún corría por mis venas, pero estaba vivo. El cachorro estaba vivo, y los cazadores se habían ido. Por ahora, aquella noche no pude dormir. Me quedé sentado en el porche mirando la oscuridad, fumando cigarro tras cigarro, pensando en los cazadores, en la amenaza, en la mirada del líder cuando dijo que aquello no había terminado, pensando en la jaguar. ¿En dónde estaba? Si ella sabía del peligro, si ella iba a volver, pensando en el cachorro. ¿En cuánto tiempo más iba a necesitar quedarse aquí? ¿Y qué iba a pasar cuando estuviera lo suficientemente fuerte para volver al monte? Pensando en María y en Laura. Siempre regresaba a ellas, siempre, porque en el fondo todo aquello, salvar al cachorro, enfrentar a los cazadores, arriesgar la vida, no era solo sobre él, era sobre ellas, era sobre la culpa que yo cargaba, sobre el peso de no haber podido salvarlas, sobre la necesidad de salvar a alguien, a cualquiera, a cualquier cosa, para probar que yo no era completamente inútil. Cerré los ojos, el humo del cigarro subiendo despacio en la noche tranquila. Y fue entonces cuando oí un sonido, bajo, distante, familiar, el rugido de la jaguar. Abrí los ojos, miré hacia el monte. No podía verla, pero sabía que estaba allí, observando, esperando, confiando. A la mañana siguiente me desperté con Tobías ladrando. No era ladrido de alerta, era ladrido de sorpresa. Me levanté rápido, aún aturdido por el sueño, y fui hasta la puerta. Abrí, y me quedé helado. En medio del patio, justo frente a la casa, había algo, un venado, muerto, recién cazado, la sangre aún fresca, el cuerpo aún caliente, y a su alrededor huellas de jaguar. Ella había traído comida, para mí, o para el cachorro, o para los dos. Era un regalo. Un agradecimiento, un pago. Miré hacia el monte. No vi nada, pero sentí. Ella estaba allí, observando, esperando para ver qué iba a hacer. Tomé el venado, lo arrastré hasta la bodega, lo limpié, lo corté, separé la carne, cociné una parte para el cachorro. Comió con ganas, por primera vez desde que había llegado, y mientras comía, Pensé en cómo todo aquello era imposible, en cómo nada de aquello tenía sentido, en cómo una jaguar salvaje estaba confiando en mí, trayendo comida, dejando a su hijo a mi cuidado. En cómo yo, un viejo ranchero solo, marcado por la pérdida, herido por la vida, había sido elegido para esto. Y por primera vez en 8 años, sentí que tal vez, la vida me había dado una segunda oportunidad. No de traerlas de vuelta, sino de probar que yo era capaz de proteger a alguien, aunque fuera un cachorro de jaguar, aunque costara todo. Los días que siguieron fueron tensos, pero tranquilos. Los cazadores no regresaron, al menos no que yo viera, pero sabía que estaban cerca.
Podía sentirlo. Ese tipo de presencia invisible, de amenaza latente, de peligro esperando el momento justo. El cachorro crecía rápido. Cada día se ponía más fuerte, más ágil, más curioso. Ya no se quedaba debajo de la mesa. Ya exploraba toda la casa. Olfateaba todo. Jugaba con Tobías, quien ahora lo aceptaba como parte de la manada. Era extraño verlos juntos. Un perro mestizo color miel y un cachorro de jaguar, corriendo por el patio, peleando de juego, durmiendo uno al lado del otro. Era bonito también. La jaguar continuaba apareciendo, nunca cerca de la casa, siempre al borde del monte, siempre observando, siempre presente. A veces traía comida, a veces solo se quedaba allí, parada, mirando, y yo siempre la miraba de vuelta, sin miedo, con respeto, con algo que no podía nombrar, pero que parecía conexión. Pero la paz no duró, nunca dura. Fue una tarde, 2 semanas después del enfrentamiento, cuando todo se derrumbó de nuevo. Yo estaba en la bodega arreglando una cerca cuando oí a Tobías ladrando. No era ladrido de juego, era ladrido de peligro. Solté la herramienta y corrí. Tobías estaba en medio del patio, mirando hacia la carretera, gruñendo, el pelo erizado, y entonces lo vi. Humo, mucho humo, viniendo de la dirección del pueblo, negro, espeso, subiendo al cielo como una columna de muerte. Mi corazón se apretó, corrí hasta la camioneta, encendí el motor, salí disparado por el camino de tierra. El humo se hacía más claro conforme me acercaba, y cuando llegué al pueblo, mi mundo se vino abajo. La tiendita de don Toño estaba en llamas. Las llamas lamían las paredes, subían al techo, lo engullían todo. Personas corrían, gritaban, echaban agua, intentaban apagar, pero era demasiado tarde. Detuve la camioneta, bajé corriendo. «¡Don Toño!», grité. «¿Dónde está don Toño?». Una mujer me agarró del brazo llorando. «Está allá adentro, Romeo. Estaba allá adentro cuando empezó». Se me heló la sangre. Miré el fuego. Las llamas eran altas, violentas, imposibles. Pero no pensé. Corrí. El humo me tragó antes de que llegara a la puerta. El calor era insoportable. El aire me quemaba los pulmones. Los ojos me ardían. Pero seguí. «¡Toño!», grité. «Toño, ¿dónde estás?». Oí un gemido, débil, del fondo de la tiendita. Corrí en dirección al sonido, tropezando con cosas que no veía, chocando con estanterías que caían, sintiendo el calor quemarme la piel. Y entonces lo vi, caído en el suelo, cerca del mostrador, inconsciente. Lo agarré por los hombros, lo arrastré con todas mis fuerzas. Las llamas estaban por todas partes ahora. El techo empezaba a ceder. Vigas quemadas caían a nuestro alrededor. Jugué, y lo logré. Salimos por la puerta segundos antes de que el techo se derrumbara por completo. Caí al suelo afuera, tosiendo, jadeando, quemado. Don Toño a mi lado, inconsciente pero respirando. Las personas corrieron hacia nosotros. Alguien le echó agua en la cara. Alguien me ayudó a sentarme. El fuego seguía ardiendo detrás de nosotros, destruyéndolo todo. Y fue entonces cuando lo vi, al otro lado de la calle, parado, observando, sonriendo. El líder de los cazadores estaba allí, solo mirando, con aquella sonrisa torcida, cruel, y lo entendí. Ellos habían hecho eso. Habían quemado la tiendita para avisarme, para amenazarme, para mostrarme que podían hacer lo que quisieran y que nadie me iba a proteger. Don Toño se quedó internado en el centro de salud del pueblo por 3 días. Quemaduras de 2º grado en el brazo izquierdo, inhalación de humo, trauma en la cabeza de cuando se cayó intentando escapar, pero sobrevivió. Yo lo visitaba todos los días. Le llevaba frutas, agua fresca, conversaba en voz baja mientras él dormía bajo el efecto de la medicina para el dolor. La enfermera, doña Celia, una mujer de unos 60 años, pelo canoso recogido en un chongo apretado, manos callosas de tanto trabajo,
me apartó a un lado el segundo día. «Romeo», dijo la voz baja, cuidadosa, «la gente está hablando». «¿Hablando de qué?». Ella dudó. Miró a los lados, asegurándose de que nadie estaba escuchando. Que el incendio no fue un accidente. Que fueron esos hombres, los cazadores. Yo no respondí, solo la miré esperando. Y están diciendo que fue por su culpa. Por culpa del animal que usted está escondiendo. Mi estómago se apretó. ¿Quién está diciendo eso? Todo el mundo, Romeo. Ella puso la mano en mi brazo, los ojos llenos de preocupación. La gente tiene miedo. Miedo de que regresen, de que hagan algo peor, de que alguien muera la próxima vez. ¿Y el comandante? ¿Él no hizo nada? Ella negó con la cabeza. Está intentando. Pero no hay pruebas, nadie vio nada. Y los cazadores desaparecieron después del incendio. Nadie sabe dónde están. Cerré los ojos, respiré hondo. La gente quiere que entregue al cachorro. Dije, no como pregunta, sino como constatación. Doña Celia no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Volví a casa aquella tarde con el corazón pesado. El cielo estaba cargado de nuevo, gris, bajo, amenazando lluvia que no llegaba. El calor era húmedo, pegajoso, sofocante. El tipo de calor que hace que la ropa se pegue a la piel y la respiración se acorte. Tobías me recibió en la puerta, pero sin la animación de siempre. Él también sentía el ambiente pesado, la tensión en el aire. El cachorro estaba en el patio, acostado en la sombra del árbol de mango, lamiéndose las patas. Cuando me vio, levantó la cabeza, maulló suavemente. Había crecido tanto en esas 2 semanas. Ya no era tan pequeño. Sus patas eran más firmes, su cuerpo más fuerte, las manchas de su pelaje más definidas, sus ojos amarillos más vivos, más atentos. Estaba casi listo para volver al monte. Casi, pero no completamente, y ese casi estaba poniendo a todo el mundo en peligro. Me senté en el porche, encendí un cigarro, me quedé mirando el horizonte, pensando en el pueblo quemándose, en don Toño casi muriendo, en la gente con miedo, pensando en las palabras de doña Celia. La gente tiene miedo. Pensando en el líder de los cazadores, en aquella sonrisa torcida, en aquella amenaza silenciosa, pensando en la jaguar, en aquella mirada de gratitud, en aquella confianza imposible, y pensando en mí mismo, en quién era, en quién había sido, en quién quería ser. 8 años atrás, cuando perdí a María y a Laura, me convertí en un hombre roto, un hombre que se despertaba todos los días sin motivo, que trabajaba porque el cuerpo necesitaba moverse, que existía, pero no vivía. Y entonces hace 2 semanas algo cambió. Yo había salvado a alguien, yo había marcado la diferencia, yo había importado. Y eso me había dado algo que pensé que nunca más volvería a sentir: propósito. Pero ahora ese propósito estaba lastimando a otras personas. Y yo necesitaba decidir. La lluvia empezó a caer de noche. No fue esa lluvia fina, prolongada, que empapa despacio. Fue una lluvia pesada, violenta, que cayó de repente y transformó el mundo en agua y ruido. Yo estaba dentro de casa, sentado en la silla de la sala, mirando al cachorro dormir en la manta. Tobías estaba a mi lado, la cabeza en mi regazo. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina era ensordecedor. La luz de la lámpara de petróleo parpadeaba, proyectando sombras en las paredes. Y fue en ese ruido, en esa oscuridad llena de luz tenue, que finalmente lo entendí. No podía quedarme con el cachorro para siempre. Eso nunca fue una opción. Era salvaje. Pertenecía al monte. Tenía una madre esperándolo, y cuanto más tiempo se quedara aquí, más peligro traía. Para mí, para el pueblo, para todos. Pero tampoco podía simplemente soltarlo. Todavía no estaba listo. Y si lo soltaba, débil, enfermo, despreparado,
Los cazadores lo atraparían en minutos. Entonces solo había una opción. Necesitaba llevarlo lejos, a algún lugar donde los cazadores no lo encontraran, a algún lugar donde la madre pudiera buscarlo. Y después necesitaba enfrentar a los cazadores. De una vez por todas, pasé la noche despierto, planeando. Al día siguiente me desperté antes de que saliera el sol y fui al pueblo. El centro de salud aún estaba cerrado, pero golpeé la puerta hasta que doña Celia abrió, asustada, aún en camisón. «Romeo, ¿qué está haciendo aquí a estas horas?» «Necesito hablar con el comandante», dije. «Es urgente». Ella me miró por un segundo, luego asintió. «Está en la comandancia. Pasó la noche allá, cuidando de papeleo». Agradecí y fui hasta allá. La comandancia era un edificio pequeño, viejo, con paredes descascaradas y techo goteando en 3 lugares. Tenía 2 salas, una celda y una mesa llena de papeles. El comandante Torres estaba sentado en esa mesa, con gafas en la punta de la nariz, escribiendo algo a mano. Cuando me vio entrar, se quitó las gafas, se frotó los ojos cansados. «Romeo, ¿qué te trae por aquí tan temprano?» Me senté en la silla frente a él. «Yo sé quién quemó la tiendita de Toño». Él no pareció sorprendido. «Yo también sé, pero no tengo pruebas». «Lo sé», respiré hondo, «y sé que lo hicieron por mi culpa, por culpa del cachorro». Él se quedó en silencio, esperando. «Voy a resolver esto», continué. «Voy a sacar al cachorro de aquí, voy a llevarlo lejos, y después iré tras los cazadores». El comandante frunció el ceño. «Romeo, esto no es tu responsabilidad. Deja que la policía se encargue». «La policía no se va a encargar», respondí, la voz firme. «Usted mismo dijo que no tiene pruebas. Y aunque las tuviera, ellos iban a desaparecer. Iban a regresar dentro de 1 mes, 6 meses, 1 año, y iban a hacer todo de nuevo». «¿Y qué va a hacer usted? ¿Matarlos?» «No», lo miré a los ojos. «Voy a hacer que se vayan, para siempre». Él me estudió por un tiempo largo. «¿Cómo?» «Aún no lo sé, pero lo voy a descubrir». El comandante suspiró, se recargó en la silla, se cruzó de brazos. «Es usted terco, Romeo, siempre lo ha sido. Aprendí de mi padre». Él sonrió ligeramente, pero la sonrisa no duró. «Tenga cuidado, esos hombres son peligrosos, lo sé, y si necesita ayuda, yo llamo». Estreché su mano y salí. Volví a casa con un plan en la cabeza. Primero, llevar al cachorro al monte profundo, lejos del rancho, lejos del pueblo, en un lugar donde los cazadores no lo encontraran fácilmente. Segundo, dejar señales para la jaguar, para que ella supiera dónde estaba su hijo. Tercero, regresar y enfrentar a los cazadores. De alguna forma, de alguna manera. Parecía simple, pero yo sabía que no lo era. Preparé todo aquella tarde. Puse agua en una botella vieja, comida seca en una mochila gastada, un cuchillo en la cintura, una soga enrollada en el hombro. El cachorro me miraba con curiosidad, sin entender lo que estaba pasando. Tobías también miraba, pero él entendía. Los perros siempre entienden. Cuando el sol empezó a bajar, tomé al cachorro en brazos. Estaba pesado ahora, casi demasiado pesado para cargar, pero pude. Tobías vino conmigo, claro. Y nosotros 3 salimos por la vereda, en dirección al monte cerrado. La caminata fue larga, mucho más larga de lo que imaginaba. El monte se hacía más denso a cada paso, los árboles más altos, la luz del sol más difícil de pasar, el suelo más irregular, lleno de raíces, piedras, hoyos. El cachorro se inquietó al principio, moviéndose, intentando bajar, pero después de un tiempo se relajó, apoyó la cabeza en mi hombro y dejó que yo lo cargara. Tobías iba delante, olfateando todo, revisando el camino, siempre alerta. Anduvimos por horas. El sol bajó completamente. La luna subió, llena,
plateada, iluminando el monte con esa luz fantasmal que hace que las sombras parezcan vivas. Y entonces, finalmente, encontré el lugar. Un claro pequeño, rodeado de árboles antiguos, con un arroyo corriendo suavemente al lado. El suelo cubierto de hojas secas, el aire fresco, limpio, lleno de olor a tierra y vida. Era perfecto. Acosté al cachorro en el suelo, con cuidado. Se quedó parado por un segundo, mirando a su alrededor, confundido. Después empezó a olfatear, a explorar, a caminar por el claro, descubriendo el lugar. Tobías olfateó también, dio una vuelta completa y entonces vino hacia mí como si dijera: «Este lugar es seguro». Me arrodillé al lado del cachorro, le pasé la mano por la cabeza una última vez. «Vas a estar bien, pequeño», dije, sabiendo que él no entendía, pero necesitando decirlo de todos modos. «Tu madre va a venir a buscarte. Ella sabe. Ella siempre sabe». Él me miró con aquellos ojos amarillos inmensos y por un segundo juré que él entendió. Me levanté despacio, agarré el cuchillo de la cintura y corté un pedazo de mi camisa. Un pedazo grande, con mi olor, con mi sudor. Lo amarré en una rama baja, bien visible. Era una señal, para la jaguar, para que ella supiera que su hijo estaba aquí. Y entonces, con el corazón apretado, le di la espalda y empecé a caminar de regreso. Tobías me siguió, mirando hacia atrás de vez en cuando, revisando al cachorro. El cachorro maulló. Una vez, suavecito. Yo no miré hacia atrás, porque si miraba, no iba a poder irme. La vuelta fue más rápida, o tal vez solo lo pareció, porque yo estaba demasiado concentrado, pensando demasiado, sintiendo demasiado. Llegué a casa, ya era casi medianoche. La casa estaba vacía sin el cachorro, demasiado silenciosa, demasiado fría. Tobías se acostó en el lugar donde el cachorro solía dormir, suspiró hondo. Yo me senté en la silla, encendí un cigarro, miré la oscuridad de afuera. Parte de mí quería regresar corriendo, agarrar al cachorro, traerlo de vuelta, pero no podía. Él no era mío. Nunca lo fue. Yo solo lo estaba cuidando, protegiéndolo, hasta que pudiera devolverlo a su lugar. Y ahora lo había hecho. Dormí poco aquella noche. Soñé con la jaguar. Soñé con ella caminando por el monte, siguiendo el olor de la camisa, encontrando a su hijo. Soñé con los dos juntos de nuevo, libres, seguros. Soñé con María y Laura también. Soñé que estaban orgullosas de mí, que sabían lo que había hecho, que entendían. Me desperté con los ojos húmedos. Al día siguiente volví al claro. Necesitaba estar seguro. Necesitaba saber si ella había venido, si lo había encontrado. Llevé a Tobías conmigo. Cuando llegamos el sol ya estaba alto, la luz dorada cortando los árboles, y el claro estaba vacío. El cachorro ya no estaba allí. La camisa que yo había amarrado en la rama había sido arrancada. Estaba en el suelo, rasgada, con marcas de dientes, marcas de jaguar. Ella había venido, ella se había llevado a su hijo. Estaban juntos de nuevo. Me senté en el suelo, me recargué en un árbol, cerré los ojos. Una parte de mí sentía alivio, otra parte sentía vacío. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que había hecho lo correcto. Volví a casa con esa certeza, pero la certeza no duró mucho, porque cuando llegué había alguien esperándome. Parado en el porche, de brazos cruzados, sonriendo, el líder de los cazadores, y él no estaba solo. Los otros tres estaban allí también, armados, listos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Tobías gruñía a mi lado, el pelo erizado. El líder bajó los escalones del porche, vino hacia mí, se detuvo a 2 metros de distancia. «¿Dónde está Romeo?» «¿Quién?» «No te hagas el tonto». «El cachorro». «¿Dónde lo escondió?» «Ya no está aquí». Sus ojos se estrecharon. «Mentira». «No es mentira. Yo lo devolví a su madre, se fueron». Él dio un paso adelante.
Si usted está mintiendo, no. Lo miré a los ojos firme. Se acabó. El cachorro se fue. Y ustedes también se irán. Él rió. Una risa baja, cruel. Nosotros no nos vamos a ningún lado, viejo. Aún tenemos a la madre y la vamos a atrapar, con o sin su ayuda. No la van a atrapar. Sí, que sí. ¿Y sabe por qué? Se acercó más, la voz baja, peligrosa. Porque sabemos dónde está, sabemos que anda por aquí, rondando, protegiendo, y vamos a esperar, vamos a tender una trampa, y cuando caiga, vamos a ser ricos. Me hirvió la sangre. No voy a permitirlo. ¿Y qué va a hacer usted? Él rió de nuevo. Usted es un viejo, solo, sin nada. Usted no puede hacer nada. Y fue entonces cuando lo hice. No pensé, solo lo hice. Avancé. Mi puño golpeó su rostro antes de que pudiera reaccionar. Él cayó hacia atrás, sorprendido, la boca sangrando. Los otros tres avanzaron, pero Tobías saltó al frente gruñendo, mostrando los dientes. El líder se levantó despacio. Se limpió la sangre de la boca. Me miró con odio puro. Acaba de cometer el mayor error de su vida, viejo. Y entonces hizo una señal. Los tres avanzaron. No recuerdo todo lo que pasó después. Recuerdo golpes, dolor, caer al suelo, a Tobías ladrando, mordiendo, intentando protegerme. Recuerdo el sabor de la sangre en la boca, el suelo colorado llenando mi visión, el sonido de mi propia respiración, rápida, desesperada. Recuerdo pensar, así es como va a terminar. Solo, golpeado, en el suelo de mi propia casa. Y entonces oí un rugido, no un rugido cualquiera, el rugido grave, profundo, que hacía el suelo temblar y el corazón pararse. Los hombres se detuvieron, miraron hacia el monte y ella salió. La jaguar, enorme, majestuosa, furiosa, los ojos ámbar fijos en los cazadores, el cuerpo tenso, lista para saltar, y detrás de ella, el cachorro, más pequeño, más débil, pero allí, lado a lado con la madre. Los cazadores retrocedieron aterrorizados. Uno de ellos agarró la escopeta e intentó apuntar, pero antes de que pudiera disparar, la jaguar saltó. Lo que pasó en los segundos siguientes quedará grabado en mi memoria hasta el día que me muera. La jaguar no atacó. Saltó, pero no sobre ellos. Saltó frente a ellos. Aterrizó en el suelo con un golpe pesado, entre yo y los cazadores. El cuerpo enorme bloqueando el paso, las patas plantadas firmes en la tierra colorada. Y rugió. Fue un sonido que vino de algún lugar tan profundo, tan antiguo, tan lleno de poder, que lo sentí en las entrañas. El tipo de sonido que te congela la sangre, que hace que el cuerpo entienda, a un nivel primordial, que está en presencia de algo mayor, algo que no se controla, algo que no se negocia. Los cazadores se quedaron helados. El hombre con la escopeta intentó apuntar de nuevo, las manos temblando tanto que el arma se balanceaba. La jaguar dio un paso adelante, despacio, deliberado, los ojos fijos en él, y rugió de nuevo, más fuerte, más grave, más final. La escopeta cayó al suelo. El hombre retrocedió, tropezando con sus propias piernas. ¡Vámonos!, gritó el líder, la voz aguda, quebrándose. ¡Vámonos! ¡Ahora! Corrieron, los cuatro, tropezando, empujándose unos a otros, corriendo en dirección a las camionetas que estaban estacionadas cerca del portón. La jaguar no los persiguió. Se quedó donde estaba, observando, asegurándose de que se estaban yendo. Oí los motores encenderse, las ruedas girar en la tierra suelta, el ruido de las camionetas alejándose, cada vez más débil, hasta desaparecer por completo. Y entonces, silencio. Yo estaba acostado en el suelo aún, la respiración pesada, el cuerpo doliéndome, el rostro palpitando donde me habían golpeado. Tobías vino corriendo hacia mí, lamiéndome la cara, llorando ese lloro agudo de perro preocupado.
Está todo bien, muchacho. Conseguí susurrar pasándole la mano temblorosa por la cabeza. Está todo bien. La jaguar se giró lentamente. Me miró a mí. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese momento lo vi todo. Vi gratitud. Vi reconocimiento. Vi algo que yo no esperaba ver en los ojos de un animal salvaje. Vi amistad. Dio 2 pasos en mi dirección. Tobías gruñía suavemente, incierto, pero no retrocedió. La jaguar se detuvo a 1 metro de mí, bajó la cabeza y hizo algo que yo jamás olvidaré. Apoyó el hocico en mi mano por 3 segundos, tal vez 4, un toque leve, caliente, húmedo, y entonces se alejó. El cachorro vino corriendo hacia ella, se frotó en sus patas, maulló suavemente. La jaguar miró al cachorro, después a mí, después al cachorro de nuevo. Y entonces, lentamente, empezó a caminar en dirección al monte. El cachorro dudó. Me miró a mí una última vez, aquellos ojos amarillos brillando en la luz de la tarde, y entonces siguió a la madre. Caminaron lado a lado, desapareciendo entre los árboles, engullidos por la sombra verde de la selva. Me quedé mirando hasta no verlos más, hasta que el silencio regresó completamente, hasta estar seguro de que era real, de que había pasado de verdad. No sé cuánto tiempo me quedé allí, sentado en el suelo, recargado en la pared de la casa, mirando hacia el monte. El sol empezó a bajar. El cielo se puso naranja, después rosa, después morado. Tobías se acostó a mi lado, el cuerpo caliente pegado al mío, la respiración lenta y profunda. Le pasé la mano por el lomo, despacio, repetidamente, más para calmarme a mí que para calmarlo a él. Todo el cuerpo me dolía. El rostro estaba hinchado. Las costillas protestaban a cada respiración. Pero yo estaba vivo y extrañamente yo estaba en paz. Me levanté cuando ya estaba casi oscuro. Las piernas me temblaban, la cabeza me palpitaba, pero pude entrar en la casa. Me lavé la cara con agua fría. El espejo sobre el lavabo me mostró a alguien que apenas reconocí. Ojo morado, corte en la ceja, labio partido, barba de 3 días. Pero los ojos estaban diferentes, ya no vacíos, ya no muertos. Había algo allí, algo nuevo, o tal vez algo antiguo que había regresado. Vida. Aquella noche me senté en el porche con un café caliente en las manos, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo sin nubes. Tobías estaba acostado a mis pies, roncando suavemente, exhausto. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas 3 semanas. Pensé en el sonido que oí aquella primera mañana, el llamado desesperado que me llevó hasta la vía del tren. Pensé en el cachorro amarrado en los rieles, en el tren acercándose, en la carrera contra la muerte. Pensé en la jaguar mirándome con aquellos ojos que pedían ayuda. Pensé en los días cuidando al cachorro, limpiando las heridas, dando comida, viéndolo crecer, fortalecerse, volver a la vida. Pensé en los cazadores, en la amenaza, en el incendio, en el miedo. Pensé en la elección que tuve que hacer, en el dolor de devolver al cachorro, en el miedo de haber hecho lo incorrecto, y pensé en la jaguar regresando, no para buscar a su hijo, sino para protegerme. Hay cosas en la vida que uno no puede explicar, cosas que desafían la lógica, que van contra todo lo que uno aprendió, todo lo que uno cree que es posible, y por mucho tiempo yo creí que esas cosas no existían. Creí que el mundo era solo lo que uno veía, solo lo que uno tocaba, solo lo que uno entendía. Pero en esas 3 semanas aprendí algo diferente. Aprendí que existe conexión donde no debería existir. Aprendí que existe gratitud en lugares inesperados. Aprendí que un animal salvaje puede entender compasión tanto como, o tal vez incluso más que, muchos seres humanos.
Aprendí que salvar a alguien, aunque sea alguien pequeño, aunque sea alguien diferente, aunque cueste todo, vale la pena. Siempre vale la pena. Dormí mejor aquella noche de lo que había dormido en 8 años. No soñé con María y Laura. No soñé con el accidente. No soñé con culpa o arrepentimiento. Soñé con el claro, con la jaguar y el cachorro caminando lado a lado, con el monte verde y vivo, con el sonido del agua corriendo en el arroyo. Soñé con paz. Al día siguiente fui al pueblo. El sol estaba alto, el calor ya apretando, pero había una brisa ligera que hacía todo más soportable. Las calles estaban más concurridas de lo normal. Las personas conversaban en grupos, señalaban a algún lugar, cuchicheaban. Cuando me vieron, se detuvieron. Me miraron a mí, y entonces, uno por uno, empezaron a saludar con la mano, a sonreír, a saludar. Don C. del bar levantó la mano. Doña Celia, de la enfermería, saludó desde la ventana. Hasta el padre, que rara vez hablaba con alguien fuera de la misa, me saludó desde la puerta de la iglesia. Llegué al centro de salud. Don Toño estaba sentado en una silla afuera, el brazo vendado, pero despierto, consciente, vivo. Cuando me vio, sonrió. Romeo. Toño. Me senté a su lado. ¿Cómo está? Mejor. Gracias a usted. Yo solo hice lo que cualquiera haría. No. Él negó con la cabeza. Cualquiera se habría quedado mirando. Usted entró. Me quedé en silencio sin saber qué decir. «Los cazadores se fueron, ¿verdad?», preguntó. «Sí». «¿Cómo lo hizo?». Yo dudé. No sabía si debía contar. No sabía si alguien iba a creer. Pero entonces pensé, ¿por qué no? «Yo no lo hice», dije. «Fue la jaguar». Él frunció el ceño. «¿La jaguar?». «Sí. Ella vino. Nos protegió. Los asustó. Y ellos se fueron». Don Toño me miró por un tiempo largo. Después sonrió. Una sonrisa lenta, llena de algo que parecía admiración. «Siempre supe que usted era un hombre diferente, Romeo, pero no sabía que era tan diferente así». Yo reí. Por primera vez en mucho tiempo, reí de verdad. Pasé el resto del día en el pueblo. Ayudé a limpiar los escombros de la tiendita quemada. Conversé con la gente, oí historias, conté la mía, la versión resumida, la versión que no sonaba tan imposible, y mientras trabajaba, mientras conversaba, mientras reía, me di cuenta de algo. Ya no estaba solo. No de la forma en que creía que siempre estaría. Había gente allí, gente que se preocupaba, gente que recordaba mi nombre, gente que me había ayudado cuando lo necesité. Había pasado 8 años escondiéndome, aislándome, creyendo que la soledad era lo único que merecía. Pero estaba equivocado. La soledad no era destino, era elección, y yo podía elegir diferente. Volví a casa al atardecer. El cielo estaba limpio, azul profundo, sin una nube. El sol bajaba despacio, pintándolo todo de dorado. Tobías me esperaba en el porche, la cola moviéndose. Me senté a su lado, rascándole detrás de la oreja, y miré hacia el monte a lo lejos. Y entonces vi, solo por un segundo, una sombra dorada entre los árboles. 2, en realidad, una grande, una pequeña, caminando juntas, libres, seguras. Yo sonreí. «Vaya con Dios, pequeño», susurré. «Vaya con Dios». La sombra desapareció, y supe que no las volvería a ver. No lo necesitaba, porque lo que tenía que pasar ya había pasado. En las semanas que siguieron, la vida volvió a la normalidad. O mejor, la vida encontró una nueva normalidad. Yo seguía despertando a las 4:30, seguía cuidando del rancho, seguía tomando café solo en la cocina, pero ahora, una vez por semana, iba al pueblo. Conversaba con don Toño, que ya estaba recuperado y reconstruyendo la tiendita con ayuda de los vecinos. Me tomaba una cerveza con don C. Hasta empecé a ir a misa los domingos, cosa que no hacía desde el funeral de María y Laura.
Tobías seguía a mi lado siempre, mi compañero fiel, mi amigo de todas las horas, y a veces en las noches de luna llena, cuando el silencio se hacía muy grande y el peso de la nostalgia apretaba, salía al porche y miraba hacia el monte, y oía un rugido distante, bajo, casi imperceptible, pero allí, como un recordatorio, como un agradecimiento, como una despedida que nunca necesitó ser dicha. Hay gente que va a leer esta historia y no va a creer. Va a decir que es una invención, que es una exageración, que los animales no hacen eso, que un jaguar no confía en un humano, que el mundo no funciona así. Y está bien, lo entiendo, porque hasta que me pasó a mí, yo tampoco lo creería, pero sucedió, tan real como la tierra colorada debajo de mis pies, tan real como el olor a tierra mojada después de la lluvia, tan real como el dolor de perder a quien uno ama y la esperanza de encontrar un motivo para continuar. ¿Y qué aprendí con todo esto? Aprendí que la vida no termina cuando uno pierde a alguien. Cambia, se vuelve diferente, se vuelve más difícil, pero no termina. Aprendí que uno no necesita entenderlo todo, no necesita tener respuestas para todas las preguntas. A veces es solo aceptar, aceptar el misterio, aceptar lo imposible, aceptar que existen cosas más grandes que uno. Aprendí que la compasión no tiene tamaño, no tiene color, no tiene especie. Salvar una vida, cualquier vida, importa. Siempre importa. Aprendí que el valor no es no tener miedo, es tener miedo y hacerlo de todos modos. Aprendí que la soledad es una elección y que la conexión también lo es. Y aprendí que, a veces, en medio del monte, en medio de la nada, en medio del silencio más pesado, la vida te da una segunda oportunidad, no de volver en el tiempo, no de arreglar lo que se rompió, sino de probarte a ti mismo que aún eres capaz de marcar la diferencia, que aún importas, que aún estás aquí, y que eso es suficiente. Hoy, cuando me despierto por la mañana, aún las extraño, a María, a Laura, siempre las voy a extrañar. Ese dolor no se va, no desaparece, no cicatriza por completo, pero convive. Divide espacio con otras cosas ahora, con el recuerdo del cachorro durmiendo en la manta, con la mirada de la jaguar agradeciéndome, con el sonido de Tobías roncando a mi lado, con la sonrisa de don Toño cuando la tiendita nueva finalmente estuvo lista, con el saludo de la gente en el pueblo, con la certeza de que hice algo correcto, algo que importó, algo que cambió no solo la vida de un animal salvaje y de su hijo, sino la mía también. Yo no sé si la jaguar aún anda por ahí, no sé si el cachorro creció fuerte y sano, no sé si se acuerdan de mí, pero yo me acuerdo de ellos todas las noches cuando el silencio aprieta, cuando el viento mueve las hojas allá afuera, cuando la luna ilumina el monte de plata. Yo me acuerdo y sonrío. Porque por 3 semanas, en medio de la nada, al final de un camino polvoriento, en un rancho olvidado del interior de México, un animal salvaje y yo nos entendimos, sin palabras, sin explicación, sin lógica, solo nos entendimos. Y eso, para mí, fue prueba de que el mundo aún guarda misterios, aún guarda milagros, aún guarda esperanza. Mi nombre es Romeo Salazar de los Santos. Tengo 57 años. Vivo solo en un rancho en medio de la nada. Perdí a mi mujer y a mi hija hace 8 años, y hace 3 meses una jaguar me enseñó a vivir de nuevo, no con palabras, no con promesas, sino con una mirada, con un gesto, con una confianza imposible que me recordó algo que yo había olvidado, que la vida, por más dura que sea, por más pesada que se ponga, por más solitaria que parezca, aún vale la pena. Siempre vale la pena. Mientras tengamos el valor de abrir la puerta cuando alguien llama, mientras tengamos la compasión de ayudar a quien lo necesita, mientras tengamos la fe de creer en lo imposible, la vida vale la pena.
Y yo voy a continuar, despertando todos los días a las 4:30, tomando café negro sin azúcar, cuidando la tierra que mi padre dejó, conversando con Tobías como si él entendiera cada palabra, y mirando hacia el monte al atardecer, esperando ver, solo una vez más, esa sombra dorada entre los árboles. Porque aunque nunca más las vea, yo sé que ella está allí, y que de alguna forma, de alguna manera, en el silencio del monte, en el viento que mueve las hojas, en el rugido distante que resuena de madrugada, aún estamos conectados, hombre y animal, dolor y cura, pérdida y nuevo comienzo, pasado y futuro, silencio y vida. Y eso es todo lo que necesito.